Bueno, ahora sí vamos a comenzar con una estrategia comercial para las Filipinas en tiempos de Felipe III, oro, mercurio, especias, del doctor Arturo Girales. Bueno, primero de nada, muchas gracias a los organizadores del Cercologis, particularmente a la doctora y profesora Beatriz Álvarez. Y voy a comenzar la lectura de mis páginas citando una anécdota que ayer en una ponencia sobre la cocina novohispana el maestro Raymond Jones citó que después del Tratado de Breda los ingleses cedieron una isla en las Molucas a los holandeses a cambio de la isla de Manhattan. Y cabría preguntarse, él también nos hizo saber que esa isla tenía 1 kilómetro cuadrado. Entonces, ¿cómo se puede cambiar Manhattan con 1 kilómetro cuadrado en medio de lo que parece la nada? Pues no era la nada, eran las islas de la Banda, productoras de nuez moscada, que eran importantísimas en el comercio de las especies, que era un renglón importantísimo en la economía de los siglos, bueno, desde los siglos medievales hasta el siglo XVIII, una fuente enorme de ganancias. Y es en este contexto de el clavo y la nuez moscada que voy a leer estas páginas. En el año 1609, Pedro de Baeza, que vivió de 1540 a 1617, un comerciante con 25 años de experiencia en el comercio de Asia, Castilla y Portugal, unido al Imperio Español desde 1580, dio a su Majestad Felipe III en su propia mano un memorial que luego fue entregado al conde de Lemus para ser discutido en el Consejo de Indias. Y a este primer documento se le añadieron otros memoriales, una relación sobre la situación de la isla de Ternate en las Molucas y una carta del sultán de la isla. Los documentos fueron impresos y se conservan en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, y hay copias de ellos en otras bibliotecas, sobre todo la Lilly Library de Indiana. El primero que dio noticias de estos memoriales fue un historiador del Imperio Portugués, pero inglés, Charles Foxer, en un artículo, y prácticamente esta figura apareció también en una antología de textos, de primeros textos de historia económica en inglés, en una colección de fuentes, y ahí termina la aventura de Pedro de Baeza. Y yo lo presento porque estamos trabajando un colega, George Husser y yo, sobre esta figura, y a ver si conseguimos publicar estos documentos porque son extraordinariamente, creemos, interesantes. La razón de estos memoriales fue que a Casa da India de Lisboa había perdido el monopolio del comercio del clavo y la nuez moscada. La compañía holandesa de las Indias Orientales, la VOC, había expulsado a los portugueses de las Islas Molucas y de las de la Banda, en las que crecían estas plantas. Pedro de Baeza explica detalladamente la importancia económica de estos dos archipiélagos y añade las islas de Timor y Solor, productoras de sándalo. Las otras especias, como la canela, el jengibre y la pimienta, eran productos accesibles en muchas partes de la India. Sin embargo, y cito a Baeza, es cosa milagrosa que haya en el distrito de estas 60 leguas a la redonda, en este archipiélago de islas, 4 géneros de cosas que no las hay ni se sabe en todo el universo mundo que está descubierto, sino en estas, las cuales son clavo, masa, un subproducto de la nuez moscada, nuez y sándalo. La pérdida definitiva de las islas supondría que los holandeses, con sus ganancias, cito, también harán guerra a su majestad en Flandes y le quitarán la India Oriental. De hecho, España estaba en guerra con las Provincias Unidas desde 1568
y los portugueses sufrieron los embates holandeses en todo el imperio colonial. Baeza imagina, ante esta coyuntura problemática y bélica, una reorganización de los circuitos comerciales españoles y portugueses en Asia y en el Pacífico. El examen de los documentos reunidos por Pedro de Baeza da una visión sintética de los intereses y tensiones del imperio hispano-luso inserto en el naciente mercado global. Específicamente propone una serie de medidas. La primera era la construcción de una armada de remo para reconquistar las Molucas. De esto se puede hablar después, tiene su interés. La segunda, cambiar la naturaleza del comercio entre Filipinas y México, disminuyendo la cantidad de textiles exportados y sustituyéndolos por oro. Tercero, una tercera medida sería, según Baeza, y cito, había advertido el gran beneficio que vuestra Real Hacienda recibirá de llevarse de la China a Nueva España y a Perú cada año 4.000 quintales de azogue, alrededor de 184.000 kilogramos, o lo que fuere necesario para la fábrica de las minas que haya en aquellos reinos de plata y oro. Según Baeza, este mercurio era mejor que el que llegaba de Almadén o de, por ejemplo, las minas de Eslovenia, porque la azogue que hay en China, en dicha provincia de Cantón, es el mejor que hay en todas las partes del mundo, por ser el más delgado y transparente y desplomado. Estupendo. Según el autor de los documentos, otro beneficio sería que los indígenas no sufrirían el terrible trabajo de extraer el cinabrio de Huancavelica y podrían ser empleados en la minería de los metales preciosos, oro y plata. No hace referencia a las condiciones de trabajo de los penados que recogió Mateo Alemán en su informe secreto sobre las minas de Almadén, publicado por Germán Bleiber. ¿Cuál era la autoridad e importancia del comerciante para entregar documentos personalmente al rey, proponiendo estrategias militares y comerciales? En primer lugar, Pedro de Baeza era un experimentado hombre de negocios, entre los cuales incluían la renta de aduanas reales y otros acuerdos comerciales con la corona. No, de nada. Así podemos explicar. De vuelta de China, Japón y las Filipinas, invirtió parte de su capital en contratos para proveer las galeras reales de Lisboa y en 1502 arrendó la administración de la aduana o alfándega en dicha ciudad. A estos negocios se refiere el memorialista Pedro Baeza cuando escribe que él ha servido a vuestra majestad de 25 años a esta parte, en que ha acrecentado a vuestra real hacienda más de 300.000 ducados de renta cada año en asientos y rentas que ha tenido a su cargo. Estas actividades de asentista fueron posibles porque Baeza pertenecía a un poderoso grupo de comerciantes sefarditas o cristianos nuevos, formados por dos linajes familiares íntimamente relacionados, los Silveira y Fernández de Lisboa, estudiados por James Boyarian. De hecho, Baeza probablemente fue el primer representante de los Silveira en la India. A finales del siglo XVI, estos cristianos nuevos controlaban el 44% del capital portugués que circulaba en Asia, un 75% del comercio del Cabo de Buena Esperanza y un 30% de las cantidades invertidas en el galeón de Manila. Evidentemente, esta diáspora mercantil era un formidable poder comercial, con gran influencia en la economía del imperio y como fuente de préstamos a los reyes españoles, proceso que culminará con la negociación de asientos a partir de 1626
en tiempos del conde duque de Olivares. La preeminencia de estos hombres de negocios comenzó bajo Felipe III. Su primer ministro, el duque de Lerma, en 1605, negoció con el Papa un perdón general que puso en libertad a numerosos cristianos nuevos, presos por la Inquisición portuguesa, a cambio de una importante cantidad de dinero. A su vez, en Castilla, Lerma firmó contratos con ellos para adquirir suministros navales y otra serie de arreglos económicos. A consecuencia del favor y tolerancia de la corte, el grupo comercial lisboeta se robusteció económicamente por el acceso a los mercados de América y por sus conexiones con los sefarditas de Ámsterdam. En palabras de Boyaguian, los portugueses penetraron en el corazón de los virreinatos del Perú y Nueva España, entraron en los distritos mineros, llegaron a las distantes Filipinas y como tratantes de esclavos y contrabandistas competían con mayor éxito que antes por los metales de Hispanoamérica. Los documentos de Pedro de Baeza hacen referencia a una economía mundo en la cual el Índico, el Atlántico y el Pacífico forman un todo económico de intercambios comerciales de plantas, animales y seres humanos. Hoy además sabemos de microbios, en el cual los mercados asiáticos ocupaban un lugar central. Y ahora ha escrito a Pedro de Baeza: pues si se va a decir verdad, para quien lo sabe y ha visto y andado y tiene experiencia de aquellas partes y del trato y comercio de ellas, allá está un mundo mucho mayor que el de acá, y de más sustancia y riquezas, fertilidades, que en comparación al de acá es pintado y lo de allá es lo verdadero. El sistema monetario del Imperio Ming, basado en la plata, ocupaba un lugar central en Asia, lo cual explica la naturaleza de los intercambios entre Acapulco y Manila, que Baeza, entre otros muchos, culpaba de la salida de plata no hispana por el Pacífico, y que con ello escapaba al control de los comerciantes y de la casa de contratación de Sevilla. Baeza estima, porque de 12 o 15 años a esta parte han salido cada año de la Ciudad de México para la ciudad de Manila de las Islas Filipinas 2,5 millones o 3 de pesos de plata, de a 8 reales, antes más que menos. Para evitar que las sedas chinas compitieran ventajosamente con las provenientes de España, Pedro de Baeza propone que se obligue a los comerciantes en México a invertir la mitad de su capital destinado al galeón en oro de la China y la otra mitad en mercancías. Para fundamentar la sugerencia, explica la noción de arbitraje, es una noción económica, aplicándola al oro y la plata de China. Se llama arbitraje al beneficio que se puede conseguir por la diferencia en el precio de la misma mercancía que en mercados distantes. Y voy a citar brevemente que por cuanto en todo el reino de la China hay grandísima cantidad de oro fino, de ley de más de 22 quilates, el cual trayéndose a Nueva España o a Castilla, se ganaría en él del precio de una parte a otra más de 75 u 80%, porque lo tienen en la China como mercadería que sube y baja conforme a la falta o sobra que hay de él, etc. Es decir, en China solo se necesitaban 6 unidades de plata por una de oro. Entre 1592 y alrededor de 1640, la proporción dimetálica era en Cantón de 1 a 5,5, que llegaba a veces hasta 1,7, mientras en España era de 1 a 12 o a 1,14. Así el comerciante occidental haría muy bien, pagando con plata por sus compras en Asia. A la corriente europea, que es de la cual hablan muchos economistas de la edad moderna, hay que añadir el crucial afluente de Acapulco. Tanto desde Acapulco como desde Europa hay un río y un afluente de plata en dirección al imperio chino.
La plata americana y el mercado chino crearon el primer mercado global, y este circuito argentífero proveyó los recursos que financiaron al Imperio Español hasta la independencia de América. El gran conocimiento de los mercados internacionales y de sus relaciones monetarias que mostraba Pedro de Baeza en sus propuestas no podía alterar la complicada política comercial del Imperio hispano-portugués. A partir de 1620, la navegación portuguesa fue desplazada por las naves de Holanda en el Atlántico y en el Índico. En 1605 había escrito el rey de Ternate a Jacobo I de Inglaterra. Cuando hay una expedición española a Ternate, en esta expedición capturan al sultán y encuentran una carta escrita en inglés, y esta carta se va a traducir al portugués y aparece también entre los documentos recogidos que se unen a los memoriales de Pedro de Baeza. Los ingleses se retiraron definitivamente del archipiélago de las Molucas después de la masacre de Amboina, perpetrada por los holandeses en 1623. La compañía holandesa, sin competencia europea, tenía el campo abierto en las Molucas, y todavía se escapaba del control holandés el clavo que llegaba a la isla de Macassar en las Celebes, pero los holandeses también lo acabaron controlando. Y así nos podemos explicar, por ejemplo, la edad de oro de Holanda en el siglo XVII. Brutalmente son los mercados asiáticos, el control de la plata japonesa y del cobre japonés a través de la isla de Deshima, más el comercio de las especies. Permítanme la brutalidad que voy a decir, lo que hace posible, por ejemplo, entre otras cosas, la pintura de Rembrandt o de Vermeer. Aunque la propuesta de una nueva escuadra a remo que Baeza había indicado no se llevó a cabo, sin embargo los españoles en 1582, 1585, etc., hasta 1616, organizaron expediciones desde Manila que terminaron en desastres sin resultado económico tangible. Por ejemplo, en 1593 el gobernador don Luis das Mariñas, con una flota de galeras remadas por chinos, desgraciadamente los chinos se amotinaron y ejecutaron al gobernador y a otros españoles. En 1616 el gobernador Juan de Silva propuso al virrey y portugués en Goa la organización de un ataque conjunto a las Molucas. La escuadra española aguardó en el estrecho de Malaca a los navíos lusitanos, que nunca aparecieron, y de cualquier manera el gobernador de las Filipinas continúa, pero murió de unas fiebres. A pesar de los continuos fracasos, los españoles mantuvieron las flotas y guarniciones en Ternate hasta que en 1662 la amenaza el caudillo Coaxinga, que había conquistado Formosa, amenazaba con atacar las Filipinas e hizo que se retiraran las fuerzas de Zamboanga en Mindanao y de Ternate Tidore en las Molucas. Como resumen de lo inútil que fue todas estas actividades para reconquistar las Molucas, Leandro de Viana, fiscal de Manila, en 1765 escribió: los proyectos quiméricos de las Molucas suponen un gasto infinito. Con respecto al sindicato para traer mercurio desde Cantón, ocasionalmente llegaron en el galeón de Acapulco cantidades de mercurio. Difícilmente podía el Consejo de Indias acceder a lo sugerido por Baeza. Almadén y Huancavelica eran controladas por el Estado y su transporte era el monopolio de la corona, y lo mismo que su distribución y venta a los mineros a un precio fijo, lo que redundaba en grandes beneficios para la administración real. Por otra, el arbitraje de la plata y el oro era conocida por los comerciantes de la Ciudad de México o de Lima,
y no les interesaba la venta de oro. Lo que les concernía era la comercialización de productos asiáticos, sobre todo textiles, y tener el comercio del galeón como otro lugar, como otra salida para invertir capitales que añadía a las inversiones en las flotas atlánticas. El mercado mexicano era uno de los nudos fundamentales en la red de intercambios intercontinentales, y los mexicanos eran conscientes de ello. Bernardo de Balbuena, en La grandeza mexicana de 1604, escribió, y citó unos pocos versos: la plata de Pillú, de Chile el oro, viene a parar aquí, y de Terrenate, clavo fino, y canela de Tidore, de Cambrai, telas, de Quinsay, rescate, de Sicilia, coral, de Siria, nardo, de Arabia, incienso, y de Hormuz, granate, diamantes de la India, y del gallardo escita, balaje y esmeraldas finas, la fina loza del sangley son chinos, medroso. El Imperio Español se mantuvo por un equilibrio entre las élites de sus territorios, y la corona trataba de acomodar a negociantes americanos, filipinos, portugueses, sevillanos, etc., sin provocar rupturas, lo cual explica, por ejemplo, las interminables polémicas y decretos sobre el comercio del galeón de Acapulco. Pedro de Baeza murió en 1617, cuando los cristianos nuevos estaban en todo su esplendor económico y gozaban de gran influencia en la corte de Madrid. Su éxito comercial y financiero, con su acompañamiento de honores y posiciones de gobierno, había hecho crecer el resentimiento de los cristianos viejos, propiciando persecuciones inquisitoriales y autos de fe en la India, Perú, México, Portugal y España durante los años 30 y 40 del siglo XVII. En 1640 comenzó la sublevación de Portugal, que rompió el imperio dual. El mundo de los negocios de Baeza había desaparecido. Si los historiadores de la economía recuerdan a este inteligente comerciante, se debe a su conocimiento de los mercados y a su perspicaz análisis de los fenómenos monetarios del mundo moderno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Y vamos a continuar con Sofía Brito. Sí. Ella nos va a hablar sobre la formación de letrados en la Ciudad de México durante la última tercia del siglo XVI y XVII. Sí, buenos días. El concepto letrado proviene del medievo y en principio se asignaba al individuo que podía acceder a las letras. En ese mismo periodo el término pasó a utilizarse de manera específica al ámbito del derecho, cuyo especialista se llamaría también hombre de leyes. Es entonces que este concepto identifica un grupo o estamento caracterizado por su formación universitaria y su vinculación a la burocracia, que basa su posición en estructuras tradicionales de la sociedad, fundada en los estamentos privilegiados, nobleza y clero, establecidos sobre una base de poder militar, religioso y territorial. Su formación lo posiciona en una condición de privilegio en la sociedad que le permite formar parte de una élite de poder. Los letrados fueron de particular importancia en la formación de los estados modernos de Europa Occidental en el antiguo régimen. En España, por ejemplo, hasta el siglo XVII fueron auténticos burgueses funcionarios que gozaron de una promoción importante. En 1493, por Real Decreto, los reyes católicos dispusieron que todos los oficiales reales estudiaran un mínimo de 10 años de derecho civil o canónico en alguna universidad hispánica, es decir, que fueran letrados, tal como se les denominaba entonces a los profesionales del derecho. Los corregidores que podían acceder a sus plazas sin ser letrados tenían la obligación de contratar a un letrado para cumplir con las tareas judiciales que conllevaba el cargo. La libertad que dieran de manera particular los reyes católicos en la formación educativa de los individuos, no faltaron aquellos de origen modesto que llegaron a las universidades donde adquirieron una formación
en los estudios superiores que les permitió conseguir el título de licenciados o doctores en Derecho y posesionarse en las administraciones y en los tribunales de justicia, rompiéndose con esta acción la exclusividad de la formación de letrados provenientes de la nobleza. Cargos que al reportar cuantiosos beneficios arreglaban para transmitirlos a sus herederos o para obtener mayores beneficios mediante su venta de una manera más o menos abierta. Bastaba con renunciar en favor de un hijo o de cualquier otra persona, pues no existía una seria oposición a esta práctica, en la que además no encontraban dificultades para sustraerse al pago de los impuestos, logrando por otra parte amasar importantes fortunas que no siempre eran ganadas por medios honrados. De esta forma se podía comenzar un camino hacia la hidalguía y con suerte hacia la nobleza. En el escenario de la Iglesia había una clara diferencia entre los que pertenecían a la élite letrada o círculo letrado, que constituía ante todo el dominio del latín en relación a los licenciados, médicos, astrólogos y administradores del orden político-social, grupos de laicos por los que no era suficiente su formación académica para ser considerados de la élite letrada, ya que requerían del dominio de esta lengua si pretendían ser considerados letrados. Una condición que en la Ciudad de México y el resto de la Nueva España era cubierta por el conocimiento que se transmitía en latín. Así lo fue en los colegios y la universidad. En los primeros enseñaban las facultades menores y en la segunda las mayores. No así a los niños en las primeras letras, que durante el siglo XVII se les ofrecieron en castellano y en náhuatl, en el caso de los indígenas. Lo que sugiere que a partir de los que se graduaban de bachiller eran letrados. Sin embargo, es un juicio que habría de comprobar con estudios más profundos. El distingo del hombre culto exclusivo de la Iglesia había empezado a decaer en España a finales del siglo XV, por la incorporación de los representantes de la alta cultura laica en el conocimiento del latín, perdiendo el monopolio del uso de esta lengua. Así, un individuo leyera y escribiera perfectamente en una lengua romance, en este caso el castellano o cualquier otra, no dejaba de ser considerado inculto, mientras no dominara el latín. Esta decadencia en el uso del latín podría considerarse que no se utilizara en México. Sin embargo, como se ha señalado, la práctica medievana fue trasladada para la formación de letrados, una figura requerida de manera inmediata al empezar a incorporar la cultura española y el catolicismo a las nuevas tierras conquistadas. Una necesidad favorecida por las órdenes religiosas y la universidad, que tuvieron en sus manos la educación y emprendieron con el establecimiento de colegios como el de Santiago de Tlatelolco de los franciscanos, el de San Pablo de los agustinos, en donde desde fechas muy tempranas ofrecieron los estudios superiores, así como la universidad, que hizo presencia a mediados del siglo XVI, única institución facultada por otorgar los grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor en los estudios de teología, derecho civil, derecho canónico, artes y medicina. Hacia la última tercia del siglo XVI se puede ver claramente cómo en el Colegio de San Pedro y San Pablo de los jesuitas y en el de San Ildefonso se estudiaban los estudios superiores, unos estudios que respondían a una estructura sociedad de élite formada por los españoles y criollos. Si bien se había considerado al indígena en los estudios superiores desde los primeros tiempos después de la conquista, como se muestra con el Colegio de Santiago de Tlatelolco, no fue así en la realidad. Al indígena se le relegó en primera instancia de manera social a 5 barrios periféricos, y solo la realeza indígena podía aspirar a los estudios superiores. Mas esta idea, hacia la tercera década del siglo XVII, se abandonó y no se encuentra registrado que un indígena se haya graduado en la universidad, aunque lo hubo estudiando en ella. Es hasta 1696 cuando se ejerce una real cédula con la que se permitía que los indígenas o los mestizos pudieran ordenarse sacerdotes y ocupar
cargos civiles debido a que se consideraba ya él tenía el arraigo y el conocimiento en el catolicismo, una condición que exigió la política de Felipe II y desobedeciera a Pedro Moya de Contreras al estar a favor de la ordenación de los mestizos como sacerdotes, aunque se dio excepción previa a la Real Cédula. El rey permitió en 1588 la ordenación de los mestizos en el sacerdocio, con la salvedad de que cumplieran con los requisitos establecidos por Trento, no ser neófitos en el cristianismo y no descender de padres o abuelos que hubiesen sido condenados por la Inquisición, dos condiciones que permitieron que un número considerable de mestizos fueran ordenados sacerdotes. Como se ha dicho, los únicos que podían aspirar a los estudios superiores y a graduarse en la universidad eran los peninsulares y los criollos, sus hijos, aun cuando sobre los mestizos hay una clara evidencia de que los había en gran número en los colegios, solo se quedaban como hermanos legos, pues no se graduaban en los estudios menores, menos aún en los superiores. Dichas circunstancias se ven evidenciadas en la Ciudad de México, donde el periodo en cuestión es la urbe más importante de la Nueva España y centro político, religioso y administrativo integrado por el ayuntamiento, la audiencia, Palacio Virreinal y la catedral, lugar donde además se ubica la residencia del virrey y del arzobispo. Asimismo, centro provincial de las órdenes religiosas, representadas con un número importante de templos y colegios, y la universidad dependiente del ayuntamiento. En esta disposición urbana, en donde hacía su aparición el estilo barroco, muestra un desarrollo eminentemente europeo, alimentado por el comercio, con productos procedentes del viejo continente, China y Filipinas, inyectado por el nivel económico propiciado por la minería principalmente, que no obstante bajara de manera importante la producción durante el siglo XVII, se mantuvo lo suficiente para generar un florecimiento espléndido de la Ciudad de México, que la comparara Manuel Romero de Terreros con la ciudad de Venecia, lo cual era producto del desarrollo que se lograba en relación al establecimiento de la cultura española y el catolicismo, que llevó consigo la formación académica temprana en los estudios superiores de la élite, quienes habrían de promover y vigilar el control, la administración y permanencia en sus manos de la colonia. Con un mayor énfasis a partir de la última tercia del siglo XVI, pues es cuando se dan políticas culturales que van a prevalecer por el resto del siglo XVII, asentadas a partir de la reforma de la Iglesia, la llegada de los jesuitas y el Tercer Concilio Provincial Mexicano de 1585. La formación de letrados, dada entre 1570 y 1699, desde los primeros tiempos se planteó para los estudios establecer un sistema educativo en manos de las órdenes religiosas y de la universidad, con sus particularidades propias de cada orden. Un sistema en el que se consideró desde sus primeras letras hasta los estudios superiores. Una educación en la que hicieron presencia los jesuitas a partir de 1572 para atender de manera específica a los criollos. Con el establecimiento de colegios ya en la universidad, se encontraron con la oposición de las otras órdenes religiosas que ya tenían en sus manos las cátedras. Sin embargo, no dejaron de realizar su encargo de manera prominente con las de gramática, teología moral y sagrada escritura. Para finales del siglo XVI, los resultados que se habían logrado en los colegios y en la universidad mostraban por sí mismos que no se había avanzado de manera importante en la formación de letrados, aunque se debe reconocer que ya había graduados en los distintos niveles, bachiller, maestro y doctor. En 1590, solo 13 había obtenido grados en la universidad, en los estudios superiores, 1 en arte y 3 en teología. Los otros 9 correspondieron a bachilleres, 5 en artes, 2 en teología, 1 en cánones y otro en medicina.
los que de acuerdo con el nivel no podían ser considerados letrados aun cuando dominaban el latín. De acuerdo con documentos localizados en el Archivo General de la Nación de México, se observa que a lo largo del periodo se hacía evidente la necesidad de letrados. Se deja ver este requerimiento en derecho civil y canónico para atender los asuntos de los presos del Tribunal del Santo Oficio. Asimismo, se daba licencia y facultad para el ejercicio de estos asuntos. Esta necesidad seguramente fue externada por el tribunal en los primeros años de su llegada a la Ciudad de México en 1571. Otro requerimiento de letrados lo deja ver una real cédula del 15 de junio de 1677, en donde se solicita a la Audiencia de México cubrir la necesidad de letrados en las Islas Filipinas, de los que esta cédula a la letra dice: en carta que me ha escrito mi Audiencia de Manila en 15 de junio del año pasado de 1677, ha representado la gran falta que hay en aquellas islas de letrados, escribanos y personas inteligentes en papeles para actuar los negocios que en ellas se ofrecen. Y habiéndose visto en mi Consejo de las Indias aparecido encargos y mandaros, como lo hago, que las naos que de hoy volvieren a aquellas islas, procuréis encaminar a ellas algunos letrados y escribanos, pues en ese reino habrá abundancia de este género de gente que no logren por ella conveniencia alguna, y puestos allá la tendrán, mediante lo cual se espera se consiguiera el que vaya y que aquellas islas tengan número bastante de esta gente para poder actuar los negocios que ahí se ofrecieren. Por los datos localizados del número de letrados del periodo en cuestión, se observó que la falta de letrados fue cubriéndose en la medida en que la matrícula de alumnos en los colegios de San Pedro y San Pablo, San Ildefonso y la universidad principalmente aumentó. Los que para 1595 en la universidad, según Bernardo de la Plaza y Jaén Cristóbal, seguían siendo pocos y menos aún los que lograban un grado de maestros y doctores, 5 de teología, 2 de canon y 3 de medicina. Aunque podemos ver cómo desde los primeros tiempos de la universidad, los graduados fueron haciendo presencia de manera importante. El mismo Bernardo de la Plaza informa en la crónica de la Real y Pontificia Universidad de México que entre 1553 y 1600, así como entre 1603 a 1660, los graduados en la universidad fueron como sigue. Como podemos ver, pues ahora sí que en la parte que corresponde, el periodo que corresponde al siglo XVI, en artes tenemos 31, teología 106, cánones 169, leyes 22, medicina 26, haciendo un total de 354. Ya para el periodo que cubre del siglo XVII, tenemos en artes 589, en teología 535, cánones 589, leyes 196, medicina 167, haciendo pues ahora sí que un total de con ambas cantidades de 2076. Cabe recordar que los estudios, al ser dirigidos de manera particular a los españoles criollos y criollos, eran grupos en cierta medida todavía reducidos, considerando que en el caso de los españoles y los criollos apenas y para 1625, según Tomás Gage, era alrededor de 40,000, y que para el viajero Gemelli Carreri asegura que a finales del siglo XVII la Ciudad de México tendría cerca de 100,000 habitantes, que en su mayoría
eran negros y mulatos. No separa a los españoles y a los criollos de estas otras castas, pero se infiere que en esta cantidad pues estaban incluidos. Podemos imaginar la importancia de la presencia de esos letrados, que se graduaban con todas las pompas de un caballero, que por los puestos de importancia que llegaron a ocupar se cubrían de gloria, aunque la mayoría de ellos ocuparon puestos menores. Llegaron a competir algunos hasta por algún puesto de menor importancia. Se debe señalar que buena parte de esos letrados reportados por plaza fueron bachilleres, pues como lo expone Guillermo Fernández de Recas, los grados otorgados en la universidad en relación a licenciados, maestros y doctores fueron menos, considerando solo el siglo XVII. ¿Sí? Vemos que en licenciatura sumaron 302, maestros 115 y doctores 141. Sin embargo, su presencia fue de suma importancia para el desarrollo cultural por las labores que desempeñaron en una sociedad que se transformaba y se afianzaba con una cultura al estilo europeo. Los criollos, que se formaron de finales del siglo XVI y en el siglo XVII, buscarán con decisión el ser miembros de la burocracia eclesiástica y civil, pues aunque tuvieron una educación superior, no podían llegar a los altos puestos, como el de virrey y arzobispo, que debían provenir de España. Solo algunos de ellos lo lograron, como fue el caso de Alonso de Cuevas Dávalos, arzobispo de México, criollo nacido en la Ciudad de México en 1590. Esta condición desfavorable llevaría a los criollos a una lucha constante ante su situación desfavorable con los peninsulares y por la creciente criollización y la búsqueda de su identidad, logrando hacia la mitad del siglo XVII la alternancia en los puestos que les permitió ocupar algunos intermedios y otros superiores. En su caso, la universidad entre 1600 y 1650 proporcionó 139 empleos de cátedra, unos por 4 años y otros más en propiedad. En líneas del Diario de Robles se mencionan las oportunidades de empleo que ofrecía la administración eclesiástica. Eran en mayor número ofertadas por la administración civil. Entre 1665 y 1700 fueron provistos por en la Nueva España 252 oficios distribuidos como sigue. Cabe señalar que dentro de la amplia variedad de empleos que ofrecieron los letrados, que al ser miembros de las órdenes religiosas, en su mayoría, muchos de ellos fueron autores de textos que fueron llevados a las prensas para cubrir la falta de libros y sobre todo aquellos necesarios para la educación y el catolicismo. Sin dejar de lado los impresos relacionados con la administración del gobierno y del Santo Oficio. Aun cuando ser escritor de libros en ese tiempo no era considerado un empleo, solo aquel que fungía como escribano, que tenía otras funciones en la cultura escrita. Muchos letrados escribieron obras porque les daba prestigio y una condición social. No todos fueron pompas para los letrados, también se vieron involucrados en procesos inquisitoriales, como el muy conocido Melchor Pérez de Soto y Miguel de la Flor, un mulato letrado en latín, poeta y dibujante de anteguerra. Asimismo, fueron partícipes de extorsiones, haciéndose acreedores a una real cédula de su majestad, el rey Carlos II. Por cédula real de 1682, ordenó
a Gaspar de la Serna y Sandoval, conde de Galve, virrey y gobernador, dice, sancionar las vejaciones y agravios que los indios de haciendas de las provincias y especialmente los de la ciudad y provincia de Tlaxcala recibían por parte de los procuradores y letrados que tenían señalados y asalariados para las defensas de sus causas y también de alcaldes mayores con los repartimientos que les hacen y de algunas curas, doctrineros y otras personas. A manera de comentarios que no pretenden todavía ser conclusiones, pese a que el siglo XVII novohispano estuvo marcado por múltiples sedes vacantes, pocas oportunidades de cubrir los puestos se les dieron a los letrados, a los letrados novohispanos, sin lugar a dudas fueron tiempos difíciles, pues durante las décadas previas al reformismo de Carlos III, el clero secular del Arzobispado de México presentó un dinamismo acentuado en su conformación social, su relación con la nueva dinastía, sus tamaños y expectativas de ocupación, que en México tenían mayor incidencia. Ante el desplazamiento del clero, los regulares tuvieron que cerrar filas y reemprender el camino, lo cual no les fue fácil las siguientes décadas. Su debilitamiento fue mayor a mediados y finales del siglo XVII. Cuando intervenían los frailes en la vida pública era para defender sus doctrinas, a veces en una lucha cruenta con los seculares. Aun cuando las órdenes religiosas enfrentaron problemas en su relación con el clero secular y con el gobierno civil, que les provocó un decaimiento importante en la labor educativa y como consecuencia en la formación de letrados, se enumeran a lo largo del siglo un importante número de estos. Muchas gracias. Muchas gracias a Sofía por su presentación y vamos a continuar con Juan Manuel Espinosa Sánchez sobre Cozumel y la cerámica del siglo XVI. Buenos días. Bueno, yo estoy muy contento porque regreso a mi alma mater. Yo estoy aquí en la UNAM hace más de 20 años y mi formación de la Nueva España con mis maestros muy reconocidos hoy en día me ha dado la oportunidad de trabajar en la Universidad de Quintana Roo. Yo no soy de Yucatán, sino nacido en el DF y pues he demostrado que de repente hay que salir de la propia UNAM para irnos a otras latitudes a trabajar. Y bueno, ya he demostrado que somos muy bien recibidos los egresados de la UNAM en estas universidades. Y llego a una universidad muy joven, apenas va a cumplir 27, 28 años en que está funcionando, que es la más importante de Quintana Roo. Y yo llego en el año 2006. Y por lo cual me dejan la investigación, las personas que me contrataron, sobre arte colonial. Muy importante porque en estos 13 años que estoy trabajando para la Universidad de Quintana Roo, sería mi quinto libro sobre arte colonial, publicado por la Universidad de Quintana Roo. El primero es sobre el sur de Quintana Roo, Oxancá, Bacalar. Un segundo tomo sería exclusivamente sobre Chichanjá, que es una iglesia perdida que está a 2 horas y media de Chetumal. Un tercer tomo sobre Tijosuco, que se habla sobre Tijosuco, la ruta de las iglesias, Tepic, Zabam, y el libro que más me costó 8 años, del 2010 al 2018, son las iglesias del norte y centro de Quintana Roo. Son más de 23 iglesias, un capítulo por iglesia, en donde hablamos de las iglesias que están hoy en día al interior de la selva, como Boca Iglesia, que estaría por el rumbo de Isla Mujeres. Hay que atravesar el mar para llegar a esa iglesia, y iglesias perdidas en la selva como Lalca,
que está a 40 minutos de Tijosuco, y yo preferí dar por concluida esta fase. Los libros están en Quintana Roo, en Chetumal. Yo posteriormente les puedo dar un buscador Google para que los puedan descargar, los libros que estamos publicando en la Universidad de Quintana Roo, y quedan muchas cosas pendientes. Las iglesias que se perdieron a principios del siglo XVII y forman parte del Imperio Español, Tipú y Lamanai, que actualmente están en Belice. Yo estoy en la frontera de Belice, estoy en Chetumal, a 10 o 15 minutos de Belice, y hay que rescatar esas iglesias. La importancia que la Universidad de Quintana Roo está haciendo un rescate de su historia colonial, muy importante, porque como he comentado es una universidad joven y hasta el momento yo me estoy concentrando en esta investigación. Yo les voy a hablar del segundo capítulo, que se está en proceso de investigación y de escritura, sobre Tipú y Lamanai, que sería el 6º libro sobre arte colonial en Quintana Roo, pensando que Tipú y Lamanai, si lo buscan en un mapa, actualmente están en Belice, pero en la época del siglo XVI, siglo XVII, geográficamente pertenecen al Imperio Español, y son iglesias que se pierden por levantamientos armados de los mayas, que matan españoles, matan a los sacerdotes, y todo eso viene muy bien documentado, dado que en estos 13 años se han consultado documentos del Archivo General de la Nación, de Sevilla, el Archivo de Indias, se ha consultado el archivo franciscano que está aquí en la UNAM. Hay un archivo franciscano aquí en la Biblioteca Nacional, y hay un fondo dedicado a Yucatán. La otra parte de los franciscanos está allá en el Museo de Antropología, en el INA está la otra parte de los franciscanos. Hemos trabajado desde Boca Iglesia hasta la antigua Guatemala, porque gran parte de los franciscanos salen de Guatemala desde el siglo XVI para la evangelización de Bacalar, que está prácticamente a 40 minutos del actual Chetumal. Muy importante, porque en este contexto que yo les estoy hablando es dar una idea a ustedes qué es lo que estamos trabajando. En este 5º tomo, o más bien dicho, cómo hemos trabajado estos 5 tomos con la microhistoria. Con la microhistoria nos ha permitido profundizar, especificar cada población, y no hemos dejado solo la microhistoria, sino también lo hemos abundado a nivel global, cómo relacionar estas poblaciones en un contexto histórico, como lo acaba de hacer nuestro colega Arturo. Hemos utilizado a Peter Sloterdijk, el libro de esferas, 3 tomos, para contextualizarlo en el nivel del Imperio Español global, viendo la Europa de Carlos V, Felipe II, Felipe III, cómo son sus alcances para la América hispanoamericana. En este último tomo que estamos haciendo sobre Tipú y Lamanai, nos hemos encontrado sorpresas muy interesantes, la relación del comercio con China, cómo han llegado monedas. Hemos encontrado monedas, por decir, en el Museo de Tijosuco, de la moneda de real de A8, hemos encontrado doblones españoles en Quintana Roo, y es contextualizarlo históricamente, cómo llegaron estas monedas a una región que es la última frontera. Todo esto que les estoy comentando, siguiendo los libros de Pedro Bracamonte, que es un especialista de Yucatán, es Zona de Guerra,
por lo cual en dichos términos de zona de guerra prácticamente viven pocos españoles, no son tan abundantes como en Mérida, como en Valladolid, son muy escasos los documentos del archivo por decir, del estado de Yucatán, nos hablan de 6, 7 españoles en Bacalar, que sería prácticamente la última ciudad española que está en frontera. Ya para ahondar sobre este plato que está en el Museo de Cozumel, hay un registro que lo catalogan como el siglo XVI procedente de Valencia, así está en la ficha catalográfica del museo, para lo cual se consultaron fuentes chinas. Tuve la oportunidad de ir a China a dar clases sobre México en el siglo XVII, y en el tiempo que estuve en China me metí en la biblioteca. Ser muy específico que las fuentes que consulté son chinas, en inglés, en francés, para ampliar y poder explicar este plato que tienen ustedes desde un punto de vista iconográfico, pero ya con las fuentes chinas, porque eso me da la amplitud de ampliar, precisar la investigación, darle un formato de investigación histórica, de hacer cruce de información de las fuentes chinas con las fuentes que tenemos de España y de México, y en ese contexto pues son cuestiones sumamente muy interesantes, porque este Platón, siguiendo prácticamente los documentos y los libros que hemos leído de Peter Sloterdijk, si viene de Valencia, lo traen los españoles. Valencia para esta época es una gran productora de cerámica con influencia árabe, que sería para España arte mudéjar, y a través de un largo viaje que salen de los puertos españoles, llega a La Habana, pensando en los fuertes españoles, llegan a Veracruz, posteriormente un transitar de Veracruz hacia Campeche, de Campeche a Cizal, y de Cizal llega vía comercial prácticamente a Cozumel, que hay un establecimiento español en una zona de guerra. Estaríamos hablando de la dinastía de los Montejo, la dinastía de los Dávila, y se van a fundar prácticamente las primeras haciendas en esta parte del mundo. Los mayas son en su contextualización no aceptan la religión católica. En los 3 siglos de conquista hay sublevaciones constantes, hay pérdidas y muertes de españoles en pleno siglo XVII. Se pierde Tipú, se pierde Lamanay, inclusive la primera ciudad de Bacalar, fundada en 1543, también se pierde. La Bacalar que tenemos hoy en día es refundada a partir de 1729-1730, no es la Bacalar antigua de 1543 fundada por Dávila. Hacer estas precisiones nos va a llevar de la mano de que los árabes, ya siguiendo las fuentes chinas, hay un libro bastante interesante de Sullivan. Hay libros también que yo puedo mencionar aquí en la bibliografía final de este trabajo. Chengugu, Peregrinación al Oeste, Daniño, desde China, un país misterioso, Fangtian, China, Shanyang, que es una serie sobre las montañas, Langye, Mirada sobre China cultural, Mingsu, China, que son libros culturales, Shongu, Wen Wapian, diálogos sobre China, Su Yanshu, China y la tradición cultural, son obras que están entre francés y español, pero en inglés, y nos van a indicar que
los árabes tienen una tradición de copiar animales, copiar flores, copiar árboles, copiar ríos, prácticamente a partir del siglo XII, siglo XIII, están copiando los árabes todo lo que están produciendo China. China, entre esos siglos, y aún con la llegada de los españoles, tienen un intenso comercio con la India, un comercio con África. Los chinos llevan su cerámica, llevan especies, a cambio se llevan otro tipo, por decir, telas árabes a China. Es un intercambio comercial bastante importante, y en el momento en que llegan los españoles van a sufrir mucho, dado que son expulsados prácticamente de Japón con la muerte de los jesuitas. Los franciscanos y los jesuitas son un estandarte de avanzada para China. Van a fundar una iglesia prácticamente para el siglo XVI a un lado del actual Shanghái, que van a perder los jesuitas, y con la llegada prácticamente de los españoles se van a acercar a los reyes chinos. En este caso tendría yo que ver de que ellos están prácticamente en Nagasaki, en Japón, que son expulsados en 1640, por lo que se pierde esta avanzada. Pero cuando estamos hablando de China, prácticamente su ciudad más, por decir, sus partes muy importantes en la época de Felipe II, van a tener un gran desarrollo y un gran auge. Ellos, España prácticamente está llevando al otro lado del mundo, como lo dijo nuestro colega, que es un monopolio, que llevan plata, llevan monedas, la Real de A8, que es muy importante, y para esta época de Felipe II y Felipe III está el imperio de Kangxi, y ellos con este imperio están obteniendo un conocimiento muy importante. Pensando ya en la bibliografía china que he comentado, reciben influencia de la geometría de Euclides, la hidrodinámica de Arquímedes. Los misioneros tienen una avanzada, los nombres de Gerbillon, Bobet, están muy cercanos al emperador Kangxi, y con la ciencia occidental están construyendo un proyecto hidrológico en el río Amarillo, y esto es aproximadamente en el año de 1696. Pensando en todo esto que he comentado, este tipo de Platón que ustedes tienen, y que el tránsito comercial es a través de Europa, no a través de China, pero las influencias que he comentado, el pájaro que ustedes ven en medio ya en la iconografía significa paz, tranquilidad, armonía con la naturaleza. También eso se va a reflejar con las flores. Como se ven, está muy despintado. Las flores más importantes para China es la flor de loto. Tienen una tradición muy importante con el taoísmo, que se pinta en otros materiales, en papel, en abanicos, en madera, en muros, en biombos, y tienen una larga tradición. Y esta influencia de la filosofía taoísta, como he indicado, son frutas, flores y pájaros. El color rojo prácticamente está prohibido usarlo en China, solamente es para cortesanos en la audiencia real, para el emperador, que representan el poder, o puede representar la inmortalidad pensando en el dios Buda. Pero en una fuente china, Shenzhen, nos habla que el color rojo significa la felicidad para el siglo XVI, por lo cual este Platón del siglo XVI, este color rojo significa la felicidad y un acercamiento a la filosofía taoísta de acercarnos a un medio ambiente.
Muy importante porque este plato de Cozumel tiene decoraciones, como he indicado, flores, un pájaro en rojo, la textura en color rojo, que representa la complicación y las características del siglo XVI de un proceso de conquista española en el Nuevo Mundo, y representa mucho lujo. ¿Qué hace un plato en el siglo XVI en una zona de guerra? Sería una respuesta. El tiempo se me ha terminado, me indican aquí. Yo nomás pediría 1 o 2 minutos para hacer la respuesta a esta pregunta, así como reflexiones finales. Este tipo de plato, siguiendo este itinerario y largo viaje de los españoles al Gran Mayab, lo traen los encomenderos como un signo de lujo, de poder. Es muy difícil que en él estén cercanos los soldados españoles. El mundo indígena indiscutiblemente no, porque ellos utilizan otro tipo de platón para sus alimentos, y en este proceso de conquistas llevado por los españoles hacia el mundo maya, se inicia un proceso de esclavitud mediante la encomienda, muy doloroso el transitar de este proceso histórico, y con ello las condiciones de una economía basada en la agricultura, servidumbre, y con la circulación de la moneda del Imperio Español, como yo indiqué, se han localizado el real de A8 y el doblón español. El movimiento de la moneda conocida como doblón español o escudo labrada de oro estuvo presente en los confines del Reino Español, más allá de las fronteras del Nuevo Mundo. Da una pauta que se debió a la economía hispánica y que buscó explotar los recursos naturales de las regiones conquistadas y establecer un comercio a gran escala en otras partes del mundo, negociar con territorios tan retirados como sucedió con Japón y China, con un importante tráfico de productos transportados de vastas regiones tan lejanas para llevarlas al Nuevo Mundo y Europa. Por lo cual se requieren muchos estudios sobre la Nueva España para seguir explicando este tipo de vestigios arqueológicos que están hoy en día en el Museo de Cozumel. Y si me lo permiten, encontramos fragmentos de un plato roto en el Museo de Tijosuco, por lo cual esto sería para otra charla. Y como ustedes pueden ver, la riqueza cultural que tiene el estado de Quintana Roo, pues no es Playa del Carmen, no es Cancún, sino es rescatar estos vestigios y meterse a la selva para rescatar las iglesias coloniales. De mi parte le doy gracias a la doctora Beatriz por haberme invitado a dar esta conferencia. Que tengan ustedes una excelente tarde. Gracias. La mesa con la preceptiva dramática novohispánica y censura del doctor Germán Rivero Maldonado. Pues muy buenas tardes, gracias por su presencia. Leeré un texto breve que he titulado Preceptiva dramática novohispana y censura. En Nueva España, la teatralidad ofrecida en los coliseos al variado público, constituido esencialmente por españoles y criollos, se dio en general al margen de teorías y preceptivas y sólo con el propósito fundamental de educar cívicamente al auditorio y, por añadidura, darle ocasión de entretenimiento. Las autoridades responsables de organizar el espectáculo, las compañías teatrales, los programadores de las puestas en escena y los actores casi no consideraban aspectos constitutivos de un arte dramático en sentido estricto, esto es, estructura coherente del libreto, caracterización de los personajes o bien lenguaje y estilo apropiados al tema. Importaba más la vestimenta utilizada por los actores o su actitud frente al auditorio. También interesaba la inclusión de música y baile en los entreactos, sin que éstos fueran parte del libreto. Ello obedecía
a uno de los propósitos asignados al teatro por las autoridades gubernamentales. Esto condujo a extremos ajenos por completo a la dramaturgia, como fue el reunir partes musicadas y cantadas de obras diversas para integrar una sola y ofrecerla en el escenario, invitando al auditorio a participar en ella. Fueron las llamadas follas a las que se dedicaba un día de cada semana. Esto derivó en ambiente caótico dentro de los coliseos, que dio ocasión a un viajero italiano aficionado al teatro, Gemelli Carreri, para decir que hubiera preferido pagar para que no se le permitiera asistir a una función del Coliseo de México. Esta fue la situación constatable en los escasos coliseos novohispanos, en donde, con la mirada puesta en el propósito del entretenimiento, se daba prioridad a la representación, no al texto teatral por sí mismo, cuestión que aún hoy es motivo de debate. Es pertinente decir, por otra parte, que la perspectiva hasta aquí ofrecida cambia esencialmente si son consideradas las otras modalidades con las que se dio el teatro en Nueva España: el evangelizador, el colegial conventual y el callejero. El primero quiso solo doctrinar a indígenas nahuatlatos con enfoque católico, sirviéndose del teatro como mero recurso para lograr su propósito. En colegios y conventos, las escenificaciones se proponían exaltar dogmas, instituciones o personalidades del ámbito eclesiástico. En calles y plazas, la teatralización era en general improvisada por actores despedidos de los coliseos, aunque ocasionalmente se encuentran textos con aspiraciones literarias, como fue el caso de alguna mojiganga cuidadosa del lenguaje, la mojiganga de los frailes. Por lo regular, estas tres últimas clases de teatralidad mencionadas se dieron sin apego a una normativa dramática, puesto que su intención esencial distaba de básica finalidad representable. El teatro de Coliseo, a su vez, en sus inicios, segundo tercio del siglo XVII, tampoco asumió una preceptiva propiamente dicha, sino que se vio orientado por normas contenidas en cédulas, edictos y bandos promulgados por virreyes e incluso en documentos eclesiásticos salidos de concilios provinciales, como el que en 1555 estableció en uno de sus cánones que las obras teatrales representadas en espacios consagrados debían respetar las materias devotas. Fue hasta fines del siglo XVIII, 1786, cuando, por orden del virrey Bernardo de Gálvez, el administrador de las rentas del tabaco, Silvestre Díaz de la Vega, elaboró un modo de preceptiva que, sin afán precisamente teórico, publicó su discurso sobre los dramas, al que complementó con un amplio reglamento teatral en el que discurre con detalle acerca de la conducta de los actores y de los espectadores, con el objeto de contribuir a la educación cívica y moral de ambos grupos, tanto en el interior de los coliseos como en sus respectivos entornos, con lo cual el virrey Gálvez y su mandatario pretendían satisfacer la doble finalidad asignada entonces al espectáculo teatral novohispano: la educativa en primer lugar y secundariamente la del entretenimiento.
el promotor y el realizador del discurso y su reglamento aspiraban con ello a satisfacer un precepto usual en la España peninsular de la época, como fue el caso, por ejemplo, de la comedia hirartiana El señorito mimado, o en el 600 las tablas poéticas de Francisco de Cascales, quien en su tratado se ocupó de aspectos teóricos concernientes a dramaturgia, concepto de poesía, finalidad del teatro, necesidad de su verosimilitud, la estructura interna de los textos, las supuestas 3 unidades atribuidas a Aristóteles o las diferencias entre tragedia y comedia. Todo ello remarcado posteriormente en la horaciana Epístola a los Pisones, en donde el de Venusa sostuvo que si un comediógrafo deseaba alcanzar éxito, debía combinar lo útil con lo agradable para deleitar al lector espectador al tiempo que se le instruía. Algo equiparable sostuvo Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias, quien allí afirmó que conocía bien los preceptos clásicos manifestados por Aristóteles y Horacio, pero, y lo cito, cuando he de escribir una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, porque las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Algo parecido a estos conceptos es lo que se encuentra en los documentos escritos por Díaz de la Vega, solo que éste aparentó dar prioridad al efecto educador del teatro, pero en el desarrollo de sus escritos prevalece atención mayor a elementos lúdicos y accesorios de las obras escenificables, con lo cual Díaz de la Vega se hizo eco de lo dicho por Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedias, en lo referente a darle gusto al espectador vulgar, quien era el que pagaba por las representaciones. En los textos preceptistas de Díaz de la Vega se encuentran consideraciones asignables a una teoría dramática. Es el caso, por ejemplo, del objeto que le asignó a la tragedia y a la comedia: inspirar respeto o conmover a lástima, la primera, además de exaltar virtudes morales y de constituirse en escuela de virtud. A la comedia le asignó el propósito esencial de corregir las ridiculeces de los hombres, al tiempo que el conjunto del espectáculo dé placer a los sentidos, aunque no al entendimiento. En este punto, el preceptista menciona fugazmente la imposibilidad de conservar la unidad del lugar. Enseguida se refiere escuetamente a los autos sacramentales y a las comedias de santos, cuya representación, según él, debe ser prohibida en los teatros porque estos no son ámbitos adecuados para trasladar los más altos objetos de nuestra veneración. Con su habitual concisión, Díaz de la Vega define entremeses y sainetes. A los primeros los llama representaciones breves, jocosas y burlescas, incluidas entre actos para divertir y alegrar al auditorio. Los sainetes se distinguen de los anteriores solo por incluir canto y baile al término del segundo acto de la comedia. Al concluir estas definiciones, Díaz de la Vega afirma que ambas modalidades son, por lo general, de poco o ningún provecho, pues de ella el público no saca interés
ni doctrina alguno. Así se muestra la primordial y oficial finalidad educativa asignada al teatro de Coliseo desde fines del siglo XVII hasta concluir el 700 y durante los inicios del siglo XIX, como mostraré o intentaré mostrar más adelante al comentar el Código Teatral de Manuel del Campo y Rivas. Díaz de la Vega se ocupa también de las leyes del arte, a las que deben atenerse las representaciones teatrales, pero él no aclara su concepto de arte, al modo que lo hicieron sus ancestros clásicos, para quienes arte es recreación o reelaboración de la realidad íntima o circunstancial del llamado en general poeta. El preceptista novohispano se concretó a decir escuetamente que el autor teatral construye su obra a partir de la naturaleza de las cosas, lo cual haría del comediógrafo un mero imitador cuyas composiciones pueden resultar útiles o muy insulsas. Sin embargo, en este punto Díaz de la Vega deja ver reiteradamente su preferencia por el teatro de índole pragmática, que tiende a la corrección de costumbres, independientemente de su valor estético literario, tal como correspondía a un gobierno ilustrado atento a favorecer el orden social, incluido el del interior de los coliseos, integrado por actores instruidos profesionalmente y por espectadores a los que se quería ver como parte de una sociedad de nobles ciudadanos. Para hacer realidad su ideario, el preceptista respaldó la elaboración de un aparato censor encargado de examinar y aprobar previamente las piezas que cada mes eran propuestas para su escenificación en los coliseos. Para llevar a la práctica los conceptos expuestos en su discurso, Díaz de la Vega redactó un reglamento teatral en cuyo esencial contenido se proponen maneras de llevar a la práctica lo manifestado en aquel. En sus 41 artículos, el reglamento incluye 7 conceptos que el preceptista considera de imprescindible aplicación: la prohibición de la representación de comedias de santos en coliseos, la exigencia de que actores y músicos conozcan bien sus papeles y partituras y que no falten a los ensayos, el respeto y recato que ha de prevalecer en la conducta de los actores y en su vestimenta, la exigencia de que los espectadores eviten expresiones inmoderadas de aprobación o rechazo de las acciones escenificadas. El incumplimiento de esta norma era motivo de encarcelamiento. Los 3 conceptos reglamentarios restantes son más triviales aún: la prohibición de usar el sombrero en el interior del teatro, el orden que ha de prevalecer en la transportación del público espectador, y finalmente la limpieza de las instalaciones teatrales de modo de evitar la indecencia. Como finalmente se constata, discurso y reglamento atienden de preferencia a cuestiones de índole accesoria a la dramaturgia y dejan en segundo plano su esencia artístico-literaria, a pesar de que el mismo Díaz de la Vega escribió en carta enviada al virrey Revillagigedo que partes de la escena son las acciones, voz, declamación, inteligencia, expresión, sentimiento, fuerza, furor, entusiasmo, nobleza, majestad, tiempo, fuego y elección, que son partes integrales de la escena.
Sin embargo, lo publicado en su discurso y reglamento no dio cabida a tales conceptos más próximos a una teoría dramática propiamente dicha. Transcurridos algunos años, se dio en Nueva España un segundo propósito teorizador acerca del teatro. Fue el del alcalde de corte Manuel del Campo y Rivas, quien en abril de 1806 dio a conocer un código teatral del que hasta ahora son conocidos algunos ejemplares y su reglamento correspondiente, en los que el funcionario afirma que el teatro puede ser taller para labrar héroes y reformar costumbres, pero por culpa de los que mandan puede ser escuela de corrupción. Esta idea coincidía con la prevaleciente entre personas vinculadas en mayor o menor grado con la actividad teatral. No obstante, Campo y Rivas en varias ocasiones expresó su acuerdo con censores que hablaban de la necesidad de que las obras escenificables se sustentaran en la verosimilitud de las acciones presentadas y en la aplicación de las llamadas 3 unidades: acción, tiempo y lugar, a lo que se sumaría una buena estructura y un lenguaje versificado que no ofendiera las costumbres. Según Campo y Rivas, estos objetivos son alcanzables si se atienden los criterios manifestados por Ignacio de Luzán. De no ser así, el teatro sería mera rama de la actividad comercial. Sin embargo, el preceptista no excluyó el propósito de diversión que también debe ofrecer el teatro, para lo cual admite, por ejemplo, la inclusión de bailes autóctonos para satisfacer, deleitando e instruyendo a la ínfima plebe asidua a los coliseos novohispanos. Con excepción de los textos redactados por Díaz de la Vega y Campo y Rivas en época virreinal, no hay otros conocidos hasta ahora que traten el tema de la teoría o preceptiva teatral, pero esto no significa que en esos años no hayan sido consideradas estas cuestiones. Lo fueron, pero no de manera metódica y organizada, sino dispersa en textos de censura que se dieron a lo largo de la actividad teatral en los coliseos desde mediados del siglo XVII y a lo largo de todo el virreinato. A partir de entonces, la autoridad virreinal la controló rigurosamente, al extremo de inhibir a comediógrafos novohispanos por medio de un aparato censor constituido por 3 integrantes designados directamente por el virrey en turno: 2 que juzgaban las piezas propuestas en los programas para cada mes de la temporada teatral, y un tercero que durante la escenificación correspondiente constataba que ésta reprodujera con exactitud el libreto autorizado con anterioridad. Ninguna obra escapaba a este control. En numerosos textos de censura se constata la esencial exigencia educativa asignada al teatro, pero en muchas ocasiones y al margen de criterios de composición artística, fueron propuestos concisamente conceptos de índole preceptiva acordes con ello. Así, son ubicables juicios referentes a las recordadas unidades de acción, así llamada la estructura tanto interna como externa de una obra, la de tiempo y la de lugar, triple exigencia cuya aplicación contribuía a la aprobación del libreto. Se menciona también la necesidad de apego a la veracidad de hechos narrados en comedias de índole histórica. Su carencia dio ocasión, por ejemplo,
a la censura del libreto de La conquista de México, de Diego Sevilla, y al de Hernán Cortés en Tabasco, de Fermín del Rey. La inclusión de situaciones opuestas a la razón y de conductas fantasiosas o rituales o mágicas también daban a la censura motivo a su intervención, de lo cual quedó constancia en documento inquisitorial redactado a raíz de la propuesta de representación de la comedia La fuente de la judía de Cristóbal Monroy. Era sancionable del mismo modo, por ofrecer una disculpa al público asistente, la interrupción del interés del espectador por la acción escénica, el precepto que alude a la necesaria ilusión. Del lenguaje se pedía corrección y rehuir impropiedades y sobre todo blasfemias. En relación con esto, se condenaba cualquier abuso de la Sagrada Escritura y de todo aquello que atentara contra la religión católica y sus representantes. Ejemplo de esto último lo dio la censura de La mojiganga de los frailes, escenificada en una calle en donde por lo común no intervenía la censura inquisitorial. En esta clase de condenas no quedaba ausente la mención a la finalidad asignada al teatro, que era la honesta instrucción del pueblo, al que se le quería en buen orden, no solo socialmente, sino también en el interior de los coliseos. Estos modos de preceptiva quedaron ya anunciados de alguna manera desde la segunda mitad del siglo XVI en resoluciones de los 3 primeros concilios provinciales de México. Teoría y preceptiva dramáticas fueron temas marginales a la escenificación ofrecida en coliseos, al menos a lo largo de los 2 primeros siglos del virreinato novohispano. Fue sólo avanzado el 700 cuando participantes o interesados en la actividad teatral comenzaron a preocuparse por regular la actividad escénica a través de normas medianamente precisas y con escaso fundamento teórico, aunque procurando sobre todo cumplir con la esencial finalidad educadora asignada a la dramaturgia y dejando en segundo plano su índole artístico-literaria, hecho que dificulta la comparación con obras teóricas citadas en la época, al modo de la de Ignacio de Luzán y su poética, o la de Francisco de Cascales y sus tablas poéticas. Hasta aquí, muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Una pregunta, ¿algunas de las órdenes religiosas que estuvieron activas en Manila participaron en las estrategias comerciales? Sí, claro. Participaron de 2 maneras. Primero, invertían en el galeón, el comercio del galeón, y segundo, a través de la Casa de la Misericordia. Entonces sí, tenemos una participación de las órdenes religiosas en el comercio del galeón y en la vida económica de la colonia, extraordinariamente importante. ¿Y si se han estudiado? Sí, se han estudiado, sí, muchísimo más. Filipinas es uno de las... está en los archivos, en Filipinas se perdieron, pero los archivos de las órdenes religiosas se han conservado en España y en otros lugares. En Filipinas hay copias de los documentos. ¿Serían franciscanos, agustinos? Franciscanos, agustinos, dominicos y muchos otros y jesuitas. Gracias. Yo tengo una para el compañero de Quintana Roo. Sí, acerca de las iglesias que mencionó de la época colonial, ¿cuál es su estado de conservación? ¿Las cuidan? ¿Se visitan?
Bueno, no se visitan, porque de hecho cuando estamos trabajando Tijosuco, encontramos siete iglesias muy pegadas, y por los archivos de Indias, cuando tenemos esta gran cantidad de iglesias, Tijosuco, Lalcá, Tepic, Xabá, Esquerol, es porque hay una alta concentración de idolatría, están mal conservadas. Lalcá es la única iglesia que tiene pintura colonial y está en la selva. La conservación es de lina, y para fotografiarla se pide permiso al propio INA. Chichanjá, que está a 2 horas y media de Chetumal, está en la selva, nadie la visita, nosotros tomamos fotos. O por decir, Isla Mujeres, la gente va por el snorkel, pero no va a visitar Boca Iglesia, que está en una de las isletas, y tiene que salir uno de Cancún, cruzar el mar, que son 2 horas de camino, cruzar el mar, que yo lo hice con un equipo de investigación o de fotografía de la UCRO, y nos llevó todo un día en fotografiar Boca Iglesia. Y ahora el regreso, salimos 5 de la mañana, regresamos 7 de la tarde, y nomás llevábamos el desayuno en el estómago. Es muy complicado llegar a Boca Iglesia, muy difícil. En el estado, en época de lluvias, tenemos Zika, dengue, bueno, cosas horribles tenemos en Quintana Roo, y como he comentado, si quitamos Cancún, quitamos Playa del Carmen, tenemos las visitas a ruinas, que sería Cobá, Tulum. Quitamos esto, y si nos quedamos con la época colonial, que es lo más difícil de visitar, porque muchas iglesias están en pésimo estado, mal conservadas, deterioradas, se están perdiendo las pinturas de la alcalá, lamentablemente. Sabán tiene Zacalaca, hay 2 iglesias. En una de ellas encontramos escultura, solamente en una de ellas hay esculturas, se están perdiendo, que se identificó a San Pedro, se identificó a la Virgen de la Candelaria, y miren, se hizo un estudio iconográfico, y mejor Alemania me publicó los avances antes de que saliera el libro. Entonces, Quintana Roo le interesa el rescate colonial, y bueno, lamentablemente soy el único historiador de la UNAM que está en esas latitudes trabajando colonia. Por eso he mencionado, hay que salir de nuestra alma mater de la facultad, irnos a las universidades estatales, y nos van a recibir bien. Hay, por decir, la Universidad de Quintana Roo tiene el dinero para las investigaciones. Yo mando los oficios al rector, y yo salgo con equipos de trabajo, nos vamos a la selva, nos vamos al archivo. Quintana Roo pues tiene dinero, entonces yo estoy aprovechando en mis 13 años todo lo que me da Quintana Roo, pero está muy deteriorado. ¿Y por qué no usan el dinero para restaurar? Por decir, mire, tuvimos un gobernador que ahorita está en la cárcel. Tenemos un cambio de gobierno priista. La única biblioteca que teníamos en Chetumal tiene 5 años que vino una tormenta tropical, se cayó el piso, los libros se perdieron, tenían toda la colección del Fondo de Cultura, los breviarios, que hoy en día pues están agotados, todo eso se perdió. Tenían arqueología mexicana, todos los números, porque yo la consultaba en sábados, todo se perdió. Ahí uno se da cuenta que el propio gobierno no le interesa la cultura. Chetumal no tiene una biblioteca pública, y eso es una vergüenza. No le interesa la cultura. Entonces, lo que me da la propia universidad yo lo aprovecho. El dinero, hay ruinas arqueológicas impresionantes que el INA ya las está rescatando, pero hay litigios. Cacabanchán, lo buscan por internet, ruinas grandes tipo Calakmul,
pero no las abren porque hay litigios con los campesinos. Hay cosas muy bonitas, pero lamentablemente simplemente uno se da cuenta por los gobiernos priistas que tuvo Quintana Roo que no le interesa la cultura. Ahorita hay un gobierno panista, pues menos le interesa, y el ejemplo es la biblioteca. Yo tengo una pregunta para el doctor Germán Riveros. ¿Por qué este atraso de la llegada de la perspectiva dramática al teatro hispano y cómo la ausencia de esta perspectiva afectó positiva o negativamente a la actividad teatral del siglo XVII? Sí, este tipo de perspectiva, si se puede llamar así, fue realmente inhibidora de la actividad teatral porque no les interesaba realmente la dramaturgia, les interesaba la educación cívica de las personas y para ellos se servían del teatro. O sea, el teatro estaba durante la época virreinal, el teatro de Coliseo estuvo totalmente maniatado. Me parece importante hacer notar que no ocurrió lo mismo con el teatro de colegio y de convento, por ejemplo, o el teatro de calle. Estos sí que tuvieron desarrollo libre, casi totalmente libre, pero el teatro de Coliseo no. Y era por la finalidad que el gobierno virreinal le otorgó al teatro, que era educar cívicamente. No le interesaba el teatro como teatro en sí mismo. No sé si contesté.